Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, reciban una bendición especial en este día viernes 2 de agosto. Hoy la palabra de Dios que llega a nuestra vida para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es fortaleza, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios es luz que ilumina nuestros pasos. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús, ya siendo predicador de la palabra, ya Jesús está en su ministerio de salir a anunciar el reino de los cielos y precisamente hoy vuelve a su casa, vuelve a su ciudad, vuelve a donde sus paisanos lo habían visto crecer, donde conocían su vida, de donde sabían muy bien de cuál era su familia, su casa, de dónde había salido. Y por eso les cuesta mucho creer en Jesús, porque tenían algo que casi todos tenemos o manejamos: los prejuicios. Todos tenemos prejuicios de alguien, incluso a veces vemos a alguna persona y decimos: no me cae bien, y ni siquiera la hemos tratado y ya estamos haciendo un prejuicio de esa otra persona. Pero cuando la tratamos nos damos cuenta que no era así como pensábamos, que era una persona totalmente distinta. Y hoy Jesús tiene esa experiencia con sus mismos paisanos. La gente lo ve llegar y Jesús toma la palabra, va a la sinagoga y empieza a enseñar como un maestro. Y la gente se quedó admirada, sus paisanos se sentían admirados porque tenía muchísima sabiduría y también hacía obras grandes, milagros. Pero una vez que vieron todo eso, de una vez empezaron los prejuicios y empiezan a decir: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí en medio de nosotros sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y dice la palabra: desconfiaban de él. Y Jesús en su defensa dice: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y termina el evangelista Mateo diciendo: y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Para que el Señor pueda actuar en la vida del cristiano, ciertamente que debemos tener fe. Para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, el permiso que le damos es la fe. Yo sé, Señor, y creo en ti, y yo sé que tú puedes hacer tu obra en mi vida. Aquí podemos sacar varios elementos. Uno de ellos es el paso de Jesús, que provoca polémica. El paso de Jesús por su ciudad, por su familia, por sus paisanos, provoca una polémica. Jesús inmediatamente tiene algo que ver en la vida del otro y le interpela, para bien o para mal. El otro se siente cuestionado, se siente interpelado por lo que Jesús está diciendo, por sus palabras, por sus obras y porque lo conocían de dónde iba. Jesús va provocando algo en el corazón, en la vista, en los sentidos de aquellos que lo ven, de aquellos que lo conocen. Jesús está provocando algo. La pregunta es: desde que nosotros empezamos a pertenecer a una comunidad, desde que nosotros estamos yendo a la iglesia, ¿qué provocamos en el otro? En la casa, en la familia, en el lugar donde vamos a trabajar. ¿Qué provocamos? ¿Será que llevamos esa presencia viva y real? ¿Interpelamos la vida, la conciencia y el corazón de la otra persona que nos ve y que nos escucha? ¿Será que somos al estilo de Jesús? ¿O más bien somos un poco reservados y tímidos para mostrar las grandes bendiciones de Dios en nuestra vida? ¿Cómo somos nosotros?
qué tan buenos somos para llegar a nuestra casa y anunciar y predicar la palabra de Dios, aunque muchas veces no seamos vistos con buenos ojos. Es el primer elemento y ese es lo primero que quiero que reflexionemos. Tú en tu vida, en tu comunidad de fe, en tu casa, en tu familia, ¿qué reacción provocas de cuando hablas de Jesús? ¿Qué reacción hay en los otros? ¿Se molestan? ¿Hablas de Dios o no hablas de Él por no generar malestar en tu trabajo, en tu vida diaria? ¿Qué es lo que haces? El segundo elemento que hay es los prejuicios que precisamente estaba mencionando anteriormente. Los prejuicios que nosotros tenemos son los que no nos dejan ver con claridad el propósito que tiene Dios en la vida del ser humano. Cuando uno se cierra a la posibilidad de Dios, cuando uno se cierra por dentro y no quiere escuchar, así sepa que hay buenos argumentos, así sepa que Dios es el que está haciendo la obra, pues uno simplemente dice, yo no creo en lo que tú me estás diciendo porque yo veo las cosas de otra manera y pare de contar. Nos cerramos, esquivamos ese paso, esquivamos a esa persona y no queremos escucharla. Porque tenemos prejuicios, porque algunos han dicho que Jesús es simplemente un humano, porque algunos han dicho que Jesús no es el Hijo de Dios, porque algunos, y escuchamos solamente comentarios, pero no hemos tenido la experiencia. A pesar que vemos, a pesar que nosotros hemos oído esa palabra de vida, ese mensaje de salvación, así como los paisanos de Jesús, reconocían que hacía milagros, reconocían que tenía sabiduría al hablar, pero no creían en Él. Es decir, no tenían fe, porque los prejuicios cerraban su vista. No eran capaces de ver con claridad la presencia de Dios en Jesús, en su Hijo. Es el segundo elemento que quiero que reflexionemos. ¿Será que el Señor en mi vida ha de verdad entrado y me ha dado ese amor y esa experiencia profunda de Él en mi corazón? ¿O simplemente estoy ahí por encima, no he profundizado la experiencia de Dios? Ojalá que seamos los primeros en experimentar ese amor misericordioso del Padre. Quedémonos con estos dos elementos para reflexionar y miremos muy bien. Si queremos un tercero elemento sería nuestra vida de fe. ¿Qué tal está nuestra vida de fe? ¿Qué tal está nuestra experiencia con el Señor? ¿Y cómo hacemos para que Él haga su obra en nosotros si a veces nos falta un poco de fe? Creo que es bueno pedirle al Señor, así como los discípulos le pedían, Señor, aumenta nuestra fe, enséñanos a orar, enséñanos tus caminos, para que tengamos esa experiencia profunda de ti y poder comunicar tu amor. Rogamos pues al Padre Celestial por nuestros hermanos que nos piden oración, de manera especial los enfermos, aquellos que están en tratamiento, que están en las clínicas, los hospitales, aquellos que nos piden que oremos por ellos. También por los tristes, los afligidos, los encarcelados, los que están alegres, los que las cosas están saliendo bien. Los ponemos en las benditas manos de Dios nuestro Padre. Los que hoy cumplen años, bendición especial en su vida, el Señor les conceda todo lo que ustedes tienen planeado, siempre y cuando vaya de la mano de Dios, siempre y cuando sea para el bien. También rogamos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, rogamos por sus familiares que han perdido sus seres queridos. A todos nosotros le pedimos al Señor que Él nos regale su santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, así sea.